¿no? Siguiente diapositiva, por favor, Piero. Bueno, tenemos que en principio, el supuesto elemental de la teoría del delito, que abarca un sujeto o una pluralidad de ellos que mediante un hecho o un actuar delictivo lesiona a un bien jurídico recogido en un tipo penal, a cuyo marco se determina la pena aplicable. Sin embargo, ocurre en la práctica que el hecho delictivo desplegado pueden serle aplicables aparentemente o en principio varios tipos delictivos, en cuyo caso debe dilucidarse cuál es el tipo penal aplicable a dicha acción, aplicando para ello una serie de reglas que en conjunto recibe el nombre de concurso aparente de leyes. O por otro lado, cuando un sujeto haya realizado un hecho delictivo que trae como consecuencia la lesión de múltiples bienes jurídicos recogidos en diferentes tipos penales, o si es que se trata de múltiples acciones que generan múltiples delitos, estamos ante lo que se llama el concurso de delitos. Y su finalidad, la finalidad de la existencia de este concurso de delitos, es el de aplicar el tipo penal correspondiente y evitar una indebida multiplicidad de sanciones penales. Sobre esto, en primer lugar, vamos a hablar sobre el concurso aparente de leyes. Siguiente diapositiva, por favor, Piero. Bien, el concurso aparente de leyes, de acuerdo a Jacobs, en su obra El Derecho Penal, parte general, Fundamentos y Teoría de la Imputación, el concurso se presenta en aquellas situaciones en las que para la tipificación de un hecho concurren aparentemente dos o más tipos penales, sin embargo, una regla extraída del sistema jurídico permite determinar que el hecho se encuadre en uno de los supuestos típicos en concurso aparente. Entonces, sobre esto, el Código Penal de 1991 en realidad no regula de manera expresa esta figura del concurso aparente de leyes. Sin embargo, puede estar contenida en la interpretación de la ley penal, o como consecuencia también de la aplicación de los límites formales de la función punitiva del Estado, del principio de legalidad incluso, y del principio ne bis in idem. En este sentido, en la Ejecutoria Suprema del expediente 464795 de Lambayeque, se señala que el concurso aparente de normas ocurre cuando un sujeto realiza una acción ante la cual concurren de manera aparente varias disposiciones legales, cuando en realidad solo una es aplicable a dicha acción. Por lo mismo, no es exactamente un problema concursal, sino en realidad un problema de interpretación, para poder identificar cuál es el tipo penal aplicable a la conducta. Entonces, ¿cómo logramos saber cuál es el tipo penal que se condice o corresponde a la conducta realizada por un agente? Siguiente diapositiva, por favor. Los principios que son aplicables para determinar cuál es el tipo penal son los siguientes. De manera inicial, tenemos el principio de especialidad. ¿Qué significa este principio? Esto se resume al aforismo: la ley especial prima sobre la ley de carácter general. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que el tipo desplazado debe estar contenido conceptualmente en el tipo desplazante. O sea, el tipo penal por el que se va a optar debe recoger en él al tipo penal que se pretendía o al tipo penal que aparentemente contenía lo mismo que dicho tipo. Entonces, uno debe estar contenido en otro. El principio de subsidiariedad, en segundo lugar. Esto, ¿qué significa? Que se aplica un tipo penal de manera auxiliar si es que los hechos que son materia de investigación o los hechos punibles no pueden, no alcanzan para ser subsumidos en el tipo penal principal. Por ejemplo, cuando tenemos el delito de violación sexual en grado de tentativa, podríamos subsumirlo ya no a la tentativa de violación sexual, sino al delito de actos contra el pudor. Esta subsidiariedad, a su vez, puede ser expresa cuando el tipo penal así lo dispone, en el ejemplo que les he dado, o tácita, cuando la relación se da en los modos de participación frente a la autoría. Por ejemplo, el sujeto no actuó sobre un delito o no cometió un delito en la calidad de autor, sino en la calidad de partícipe. O, por ejemplo, no participó de manera principal, sino secundaria. El fin de esto es que no se llegue a la tipicidad, ¿no? Y se pueda sancionar la conducta que se pueda haber realizado, sea esta grave o sea esta de manera
directa o en autoría o en participación. Después tenemos el principio de consunción. Este principio se aplica para absorber dentro de un tipo más grave a otro que resulta ser menos grave, siempre que entre ambos exista una relación de concomitancia o de posterioridad. Y finalmente, el principio de alternatividad. Este criterio se usa en realidad de manera residual, y lo que indica el doctor Almanza es que se utiliza como para sopesar cuál sería el tipo penal más grave, y ese es el que se buscaría aplicar, no el tipo penal con la pena más grave, perdón. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, con respecto al concurso ideal de delitos. ¿Qué dice el artículo 48 del Código Penal? Cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho, se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave, pudiendo incrementarse esta hasta en una cuarta parte sin que ningún caso pueda exceder de 35 años. Entonces, este tema es bastante interesante en realidad porque es similar al concurso aparente de leyes, o se podría confundir con este. Entendemos que este concurso se trata de la comisión de múltiples delitos a partir de una acción realizada, lo que se conoce como la unidad de acción, a diferencia del concurso aparente de leyes, que en la doctrina alemana se conoce como la unidad de ley. Es importante aclarar el concepto que tenemos de acción, ¿no? en esta figura del concurso ideal, ya que, como señala el doctor Frank Almanza, esta unidad de acción no hace referencia a un único movimiento corporal, si se quiere, sino a una serie de movimientos o una serie de, vaya la redundancia, acciones que tienen la misma finalidad, el mismo objetivo. Tampoco debe confundirse o tampoco debe pretender hacerse referencia a la unidad de acción como al número de móviles o propósitos que tenga el agente. ¿Por qué? Porque si fuera así, si se pretendía hacer referencia al número de móviles con la acción, no se podrían concursar los delitos culposos. Por ejemplo, Prado Saldarriaga, en las consecuencias jurídicas del delito, hace referencia a un caso en el que se configuró un concurso ideal de delitos por las lesiones que sufrieron unos agraviados y el fallecimiento de otros como consecuencia de la conducta temeraria y negligente realizada por los acusados que conducían un vehículo de transporte de pasajeros a excesiva velocidad. Entonces, con esto queda por sentado que los delitos culposos también pueden ser materia de concurso. Finalmente, sobre esto, Luis Bramont Arias indica que el concurso ideal posibilita la adecuada consideración pluridimensional, así como la apreciación exhaustiva de una acción, por simultánea aplicación de diversos tipos. Entonces, únicamente el conjunto de estos tipos permitiría ofrecer el adecuado perfil de la acción. Esto en realidad quiere decir, en otras palabras, que se constituye una unidad de acción con pluralidad de tipos. Y así como dice Luis Bramont Arias, una necesaria consideración combinatoria del mismo proceso, pero bajo diversos aspectos valorativos. Siguiente diapositiva, por favor, quiero. Bien, sobre los presupuestos para el concurso ideal de delitos, para que se configuren deben cumplirse los siguientes. Primero, la unidad de hecho. Esto es lo más importante y esto es lo que en realidad lo diferencia del concurso real de delitos, como lo vamos a ver después. La unidad de hecho se refiere a que el autor del delito se debe servir de una sola acción para lograr un propósito múltiple. Esta unidad de acción, si bien responde a una finalidad del autor, también ocurre que el hecho puede producirse por culpa, ¿no? Como lo mencioné en el ejemplo, por lo que también es válida la realización del hecho por acción u omisión. Como segundo presupuesto, deben haber 2 o más tipos penales que se cometen. Entonces, ¿qué significa esto? Para que exista un concurso ideal, deben concurrir como mínimo 2 delitos. Entonces, la concurrencia también puede implicar, o mejor dicho, también puede recoger a los tipos doloso y culposo en el mismo. Por ejemplo, el artículo 118 del Código Penal habla sobre aborto preterintencional. ¿Por qué? Porque en ambos concurren el dolo y la culpa. Al causar un aborto,
el aborto no se pretendía cometer, sin embargo, se causa daño a la mujer que se encuentra embarazada. Entonces ahí tenemos que la comisión del daño o las lesiones a la mujer que se encuentra embarazada es de carácter doloso, y que el aborto que se ha causado a raíz de esas lesiones es culposo. Y finalmente, sobre las clases de concurso ideal, tenemos que puede ser homogéneo. ¿Y cuándo se configura este concurso ideal homogéneo? Cuando mediante una acción, una sola acción, se reitera la comisión del tipo penal. Por ejemplo, la muerte de varias personas a raíz de la detonación de una bomba. Entonces, el hecho de haberse detonado, de haber explotado esta bomba, causa el mismo delito en varias personas. O la misma comisión del tipo penal en la que el agraviado son diferentes personas. Y el concurso heterogéneo, que se configura cuando se afecta a una pluralidad de bienes jurídicos que pueden pertenecer o al mismo sujeto pasivo o a varios. Ahora bien, sobre la consecuencia sancionatoria, el Código, como mencioné en el artículo 48, dispone que la pena que se aplique en el concurso ideal de delitos sea la del delito más grave, y esta puede incrementarse hasta en un cuarto, y no puede, no impide que se apliquen las penas accesorias junto con la principal, las penas accesorias de los otros delitos. Ahora, siguiente diapositiva, por favor, Piero. Bien, la casación 1209-2019 de Arequipa es importante. ¿Por qué? Porque mediante esta casación, la Corte Suprema llega a la conclusión de que en el concurso aparente de leyes, la acción realizada puede subsumirse en un solo tipo penal, entonces hay una tipicidad única. Mientras que en el concurso ideal de delitos, la acción debe comprender necesariamente la afectación a una variedad de preceptos penales. Y esta es la diferencia que hay entre ellos, ¿no? Mientras el concurso aparente de leyes tiene una tipicidad única o implica una tipicidad única, el concurso ideal de delitos debe haberse afectado una pluralidad de bienes jurídicos y debe haberse cometido una pluralidad de tipos penales. Por eso, para diferenciarlas, en el fundamento octavo de esta sentencia casatoria, se señaló que el concurso ideal de delitos se presenta cuando, al ejecutar la misma acción, un sujeto quebranta una pluralidad de preceptos penales, o repetidamente uno de igual naturaleza, ¿no? Lo que les comenté, que era el concurso homogéneo y heterogéneo. Por otro lado, se señala también que el concurso aparente de leyes, en este concurso prima el principio de subsunción, porque el hecho abarcado en apariencia... ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, ya, porque se apagó mi pantalla. Bueno, por otro lado, se indica que en cuanto al concurso aparente de leyes, en este prima el principio de subsunción, porque el hecho abarcado en apariencia, por más de una norma penal, en realidad puede ser comprendido únicamente por una de estas, excluyendo a las demás. En otras palabras, el contenido del injusto se encuentra abarcado de modo completo por un solo tipo penal, dejando o suprimiendo a los demás tipos penales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, respecto al concurso real de delitos, este concurso, denominado también concurso material de delitos, a diferencia del concurso ideal, implica una pluralidad de acciones que configuren varios delitos. Así lo establece el artículo 50 del Código Penal, ¿no? Cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos, hasta el máximo del doble de la pena del delito más grave, o hasta los 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua, solamente se va a aplicar esta cadena. Sobre esto, el maestro Felipe Villavicencio indica que el concurso real constituye la contrapartida al concurso ideal, en cuanto exige que una pluralidad de acciones independientes entre sí realice a su vez varios delitos autónomos.
por lo que, en palabras de Villestein, el concurso real no sugiere ni implica mayores dificultades teóricas, pues básicamente estamos ante varios hechos o acciones en el que cada uno constituye un delito particular independiente, aunque se persigan y se sancionen mediante un solo proceso penal. Para esto existen dos clases de concurso real de delitos. En primer lugar, el concurso real es homogéneo si es que la pluralidad de los delitos que se han cometido corresponden a una misma especie. Por ejemplo, cuando en diversas ocasiones y de modo independiente, el mismo sujeto comete varios robos a la misma persona o a diferentes personas. Entonces ahí tenemos que el concurso es homogéneo, dada la naturaleza del delito. Por lo contrario, el concurso sería heterogéneo cuando los delitos realizados por el mismo autor constituyen delitos de distinta especie. Por ejemplo, si en diferentes oportunidades se cometieron los delitos de hurto, lesiones, falsificación de documentos, etc. Siguiente diapositiva. Bien, al igual que el concurso ideal, el concurso real también tiene presupuestos. Entonces, los presupuestos o los requisitos que se establecen para este tipo de concurso es de manera inicial la pluralidad de acciones, ¿no? Acá no hay mayor trasfondo, se tiene que haber realizado varias acciones independientes entre ellas. Sobre la pluralidad de delitos. Este requisito es el que justamente lo diferencia del delito continuado, pues el delito continuado que está regulado en el artículo 49 del Código Penal indica que existe una pluralidad de acciones, pero estas acciones contrarian o violan la misma disposición legal, o en todo caso una de semejante naturaleza. Por otra parte, en el concurso real de delitos, se deben cometer diferentes delitos. No pueden ser ni de la misma naturaleza, perdón, no pueden ser los mismos delitos, porque si fueran los mismos delitos, el mismo delito, estaríamos ante un delito continuado. Y finalmente, la unidad de autor, que de acuerdo a García Cavero, esto significa que el agente en el concurso real de delitos debe ser objeto de enjuiciamiento en un mismo proceso penal. Por consiguiente, da lugar a una imputación que se acumula a este agente de todos los delitos perpetrados en un determinado espacio de tiempo. Ahora bien, respecto a las consecuencias sancionatorias, el acuerdo plenario 4/2009, en el fundamento séptimo, indica que para la determinación de la pena concreta aplicable, se debe regir un procedimiento que corresponda o que esté condecido al principio de acumulación. Por lo que el órgano jurisdiccional va a tener que desarrollar un esquema operativo en el que primero se identifique la pena básica y la pena concreta parcial para cada delito integrante del concurso. Entonces, ¿qué se hace? De manera inicial, el órgano jurisdiccional lo que tiene que hacer es definir la posibilidad de la sanción establecida para el delito en base a la penalidad que se ha combinado para este ilícito, y concretar la pena aplicable para el delito en cuestión, ¿no? Para cada delito en cuestión. Y en la segunda etapa, lo que hace el juez es sumar las penas concretas de cada delito, o sea, las penas concretas parciales, y así obtener la pena concreta total para el concurso real. Entonces tiene que pasar por si se quiere, examen en el que tiene que verificar que esta suma de la pena concreta total no exceda el plazo de 35 años, ni exceda el plazo que es el doble de la pena máxima fijada para el delito más grave. Siguiente diapositiva. Bien, respecto al concurso real de faltas y al concurso real retrospectivo, otro punto importante que toca este acuerdo 4/2009 es el de concurso real de faltas, pues la Corte Suprema aclaró mediante este acuerdo que la suma de las penas concretas parciales que son aplicables a cada una de las faltas cometidas por el mismo agente y que perjudicaron a varios agraviados, no debe superar bajo ninguna circunstancia los límites genéricos de las penas de prestación de servicio a la comunidad
y el pago de días multas que fijan los artículos 34 y 440.4 del Código Penal. Estos son, me parece que 156 jornadas de servicio semanal y 180 días multa. ¿Por qué hace esta aclaración? Porque hasta antes de este acuerdo plenario, la pena establecida para el concurso real de faltas era el de pena privativa de la libertad, y esto no estaba legislado o no guardaba armonía con las penas que son, como bien sabemos, las penas que son aplicables a las faltas, ¿no? Ninguna recoge la pena privativa de libertad. Y finalmente, respecto al concurso real retrospectivo, en el recurso de nulidad número 367-2004 del SANTA, se indica que este concurso se produce cuando una persona ha sido procesada por uno o por varios delitos, y luego, posteriormente al juicio y a la condena de dichos delitos, se descubre la comisión de otros que se han realizado en la época o en el mismo lapso de tiempo de los delitos que sí se han sancionado, que sí han sido materia de juzgamiento. Es decir, que los delitos que componen el concurso también no fueron juzgados de manera simultánea en el proceso penal. Entonces, para esta modalidad de concurso real, lo que nos dice José Hurtado Pozo es que la doctrina ha exigido que se fije como criterio principal que el autor no debe resultar con una pena concreta final y total más severa que aquella que se le hubiera aplicado si es que dichos delitos hubieran sido juzgados de manera simultánea. Por lo que después del juzgamiento final o posterior que se realice, el juez deberá someter este resultado de las penas concretas parciales al total del concurso real retrospectivo y verificar los límites señalados en el artículo 51, que son la prohibición de que la pena total supere los 35 años o el doble de la pena fijada para el delito más grave, ¿no? Esto es lo que se señala respecto al concurso real retrospectivo. Y bueno, eso en realidad sería todo por mi parte.